participar en este 40º Congreso de Gastroenterología, desarrollándose con el ánimo que nos sigue uniendo. Veo. ¿Qué ves? No veo. ¿De qué color? No veo. El problema no es lo que se ve, sino el ver mismo, la mirada, no el ojo, el no color, no el color. El problema es no ver, la transparencia. El diagnóstico diferencial es uno de los ejercicios intelectuales más interesantes de la profesión médica y que entraña no solo sagacidad, sino que es fundamental en la aplicación del conocimiento, no solo de la memoria. Se trata de interpretar los datos obtenidos, generalmente simples, tanto del interrogatorio como de los exámenes complementarios, e integrarlo. Y así como es necesario el diagnóstico diferencial en la clínica, también lo es en la endoscopia, donde usualmente creemos que está la respuesta. Pero no siempre es así. No hay lesiones específicas en endoscopia. Entonces, vamos a entrar a conocer un poco más profundamente a la entamoeba histolítica, que es el tema que hoy nos ocupa, viendo aquí un trofozoito con eritrocitos fagocitados, que es lo que hace el diagnóstico diferencial con la entamoeba dispar, que no es patógena, y así también revisaremos otras entidades con las cuales podemos confundirla. La entamoeba histolítica ocasiona 50 millones de infecciones y de 50 a 100.000 muertes por año en el mundo, siendo la tercera causa de muerte por enfermedades parasitarias. Su transmisión es vía fecal-oral y después que se ingieren los quistes, los trofozoitos se liberan por exquistación en el lumen intestinal. La mayoría de los parásitos usualmente viven como comensales sin causar ninguna lesión al hospedero y en algunos pocos individuos se desarrolla la enfermedad invasiva que ocurre cuando los trofozoitos penetran en el mucus y lesionan el tejido. La flora bacteriana provee condiciones anaeróbicas que benefician el crecimiento de la amiba. Se ha propuesto que la flora intestinal puede influenciar su potencial virulento, pudiendo algunas bacterias incrementarlo o disminuirlo. Las complicaciones de la colitis bacteriana incluyen colitis fulminante, perforación intestinal, peritonitis, hemorragia, estenosis u obstrucción y, por supuesto, no olvidemos las complicaciones extraintestinales. La presentación clínica puede ser tan variada como los hallazgos endoscópicos. Desde los pacientes asintomáticos o con diarrea aguda, con sangre oculta o con hematoquexia franca, hasta una diarrea crónica o intermitente. La disentería bacteriana, enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis isquémica o por Aines deben ser consideradas como diagnósticos diferenciales. Las lesiones más sugestivas son múltiples aftas o erosiones menores de 10 milímetros y úlceras bien delimitadas, profundas con exudado amarillento o solo mucosa eritematosa y friable. La localización más frecuente es el ciego y el colon ascendente, seguidas por recto y sigmoide, pero se pueden alojar en cualquier parte del colon y eventualmente también en el ilion terminal. Los síntomas, como ya dijimos, son muy variados. Con pocas manifestaciones, como estos dos pacientes que tenemos aquí, uno de 58 años con proctalgia y una joven de 26 años con evacuaciones blandas intermitentes que no llegaban a ser diarrea. En la colonoscopia se observó mucosa granular, como se ve en este cuadrito, friable, eritematosa con erosiones, pequeñas úlceras o aftas. No podemos perder la oportunidad, aunque sean lesiones pequeñas, de biopsiar, pues esto puede darnos el diagnóstico hasta en un 60 a 90% de los casos
observando en las biopsias trofozoitos. El síndrome de úlcera rectal solitaria es un trastorno raro de etiología desconocida cuyo hallazgo cardinal es una úlcera o eritema de una parte de la pared rectal. El sangrado, producción de moco, constipación, disconfort rectal y urgencia están usualmente presentes. Estas imágenes corresponden a un masculino de 42 años que tenía sexo con hombres con disconfort rectal y urgencia evacuatoria. La biopsia reportó amibiasis rectal, que es una forma de adquirir la infestación. Estas imágenes son indistinguibles de estas otras, donde es una úlcera que ocupa 1/3 de la circunferencia rectal, profunda, cubierta de fibrina, con bordes elevados de unos 5 centímetros en su diámetro longitudinal. Hay que hacer hincapié en que en las úlceras amibianas la toma de la biopsia es más asertiva en los bordes, incluyendo moco y exudado amarillento. Aquí vemos un colon con una lesión continua, confluente y circunferencial, eritema, friabilidad y pérdida del patrón vascular. En estas otras imágenes son úlceras profundas en el borde del austra con centro fibrinoso, úlceras en el área periapendicular, colon ascendente y en válvula ileocecal que se observa con nodularidad y exudado amarillento. Con estas imágenes podríamos pensar en colitis ulcerosa, en enfermedad de Crohn, pero realmente es una colitis amibiana. Se describe que en la fase aguda la colitis amibiana puede semejar una colitis ulcerosa y en la fase crónica puede recordar una enfermedad de Crohn. Imágenes de un paciente con salmonelosis. Vemos eritema en parches y friabilidad en la válvula ileocecal, colon ascendente y transverso, con pérdidas del patrón vascular en paciente con diarrea acuosa con moco y sangre. A veces se presenta con grandes úlceras y granularidad. En casos severos puede semejar pseudomembranas. La salmonelosis no tifoidea puede cursar con colitis con diarrea después de 6 a 48 horas de que se ha ingerido la bacteria. Usualmente la diarrea acuosa se prolonga por 3 o 4 días y ocasionalmente se acompaña de moco y sangre. Debe ser distinguida de Shigella o de colitis ulcerosa idiopática. Puede invadir ilion terminal o colon derecho o lesionar todo el colon. El recto usualmente está preservado, mejora rápidamente con tratamiento y en caso de dudas diagnósticas, en 1 mes se puede volver a chequear y ya debe estar sana la mucosa. Las imágenes previas son muy similares a estas que corresponden a la de un paciente con diagnóstico previo de colitis ulcerosa idiopática inactiva con diarrea de reciente aparición. Vemos una mucosa con eritema en parches y aftas con pérdida del patrón vascular en la válvula ileocecal, ciego y recto. El resto del colon estaba sin lesiones. La biopsia reportó una colitis amibiana en ciego y rectos sobre una colitis ulcerosa inactiva. La Yersinia enterocolítica y pseudotuberculosis son bacilos anaerobios gram negativos facultativos parecidos al Escherichia coli. Infectan las placas de Peyer y ganglios mesentéricos con probable infección sistémica.
Clínicamente, la yersinia puede semejar una apendicitis aguda. Lo usual es que se presente con fiebre, diarrea, dolor en fosa ilíaca derecha que perdura entre 1 y 3 semanas, incluso con signos de irritación peritoneal. Pueden haber náuseas y vómitos. Además, poliartritis migratoria, síndrome de Reiter y eritema nodoso. La colonoscopia nos muestra úlceras múltiples, redondeadas u ovales, pequeñas, de distribución uniforme, con exudado central y bordes eritematosos elevados en ilion, ciego y colon ascendente. Estas imágenes son muy similares a estas lesiones que son producidas por amiba. Los antiinflamatorios no esteroideos son los agentes que más frecuente evocan inflamación del tracto gastrointestinal. El mecanismo para la colitis no está claro. Se piensa que está relacionada con la inhibición de prostaglandinas y el incremento de la permeabilidad intestinal. Los síntomas incluyen hematoquexia, diarrea, ulceraciones, perforaciones, dolor abdominal y anemia por deficiencia de hierro. En la colonoscopia, las lesiones no son específicas: hiperemia, erosiones, úlceras profundas y estenosis. No siempre la colitis pseudomembranosa se presenta con estas imágenes tan características. Estas fotos son de pacientes con colitis pseudomembranosa, donde por el uso de antibióticos se rompió el balance de la microbiota intestinal. Así puede crecer el Clostridio difícil y su toxina induce necrosis de la mucosa intestinal y cambios en su permeabilidad. Es causa de diarrea nosocomial. Puede aparecer con diarrea, fiebre, dolor abdominal, pero a veces es de presentación insidiosa y crónica. En la colonoscopia usualmente están involucrados los segmentos distales o colon izquierdo. A veces puede ser total la lesión y en un 20% de los casos solamente hay daño en el colon derecho. Las pseudomembranas no se desprenden con la aspiración, pero la preparación para la colonoscopia sí las puede remover. Así que mejor realizar la sigmoidoscopia sin preparación si se sospecha una colitis pseudomembranosa. Como vemos, esta imagen que está abriendo ahora semeja en mucho a una colitis pseudomembranosa. La Escherichia coli enterohemorrágica puede causar diarrea sanguinolenta que puede progresar a síndrome urémico hemolítico con hematuria y trombocitopenia. En las colonoscopias, las lesiones son a predominio de ilion terminal y colon derecho. Los hallazgos endoscópicos incluyen edema severo de la mucosa, eritema, friabilidad y úlceras superficiales. Puede semejar una colitis isquémica y también puede semejar una colitis amibiana. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con el examen de heces en fresco podemos ver quistes o trofozoitos de entamoeba que son indistinguibles la histolítica de la dispar, excepto si el trofozoito tiene eritrocitos en su citoplasma, y también es indistinguible de la entamoeba de Moscovitz, que tampoco es patógeno. Hay nuevas técnicas de ELISA y PCR para amibiasis, son muy asertivas. El coproductivo y el estudio parasitológico que deberíamos utilizar en los casos de diarrea tienen alta especificidad, pero tienen una baja sensibilidad, reportándose entre el 10
entre el 3 y el 17%. Además, son resultados que demoran días en que los podamos obtener. Los leucocitos fecales están asociados a agentes enteroinvasores. Son poco sensibles y específicos. En otras latitudes existe este panel gastrointestinal donde se chequean 22 patógenos, 13 bacterias, 5 virus y 4 parásitos, lo cual hace que sea un examen muy eficiente, pero no lo disponemos en el país, pero existe. En conclusión, el dolor abdominal, la diarrea y el tenesmos son síntomas habituales y es necesario hacer una historia clínica detallada y exámenes complementarios que deben ser tomados en cuenta para armar este rompecabezas. Muchísimas gracias.